buenas tardes, queridos alumnos de Práctica Test. Espero que todos se encuentren muy bien. Les comento que hoy día estamos en la segunda clase, ¿cierto? En realidad estamos en la tercera clase de nuestro ciclo, pero estamos en la segunda clase del tema de técnicas de conducción. El día de ayer terminamos hablando acerca de la frenada en curvas, ¿ya? El día de ayer terminamos hablando acerca de la frenada en curvas, ¿ya? Y hoy día vamos a recordar, ¿cierto? Esta parte celeste, que recuerden que son las que están subrayadas en celeste, son información muy importante, tanto para la vida del motociclista como para aprobar, ¿cierto? El examen de clase C. Entonces es importante, dice, si transita por una curva y frena de forma enérgica con el freno delantero, la fuerza de inercia puede provocar que la rueda trasera se levante, perdiendo contacto con el pavimento. En esta situación, una caída es inminente e inevitable en la mayoría de los casos, ¿ya? Súper importante esta información, ¿ya? Recuerden que cuando frenamos en curva, si es que es necesario frenar en curva, la frenada debe ser lo más suave y contenida posible, ¿cierto? O lo menos brusca, mejor dicho, ¿ya? Luego tenemos el ABS. Eso es lo que vamos a ver hoy día, ¿ya? Le mando un saludo a Brian Hill, que está conectado en este momento, ¿ya? Avísame, Brian, si me estás escuchando bien o no, ¿ya? Si se escucha esto, obviamente, este saludo. Avísame por los mensajes de chat. Entonces, dice que el ABS en las motocicletas, ¿qué es y cómo funciona? El ABS, alumnos, es el sistema antibloqueo de frenos, ¿ya? O sistema antibloqueo de ruedas, que actúa obviamente sobre los frenos, ¿ya? El sistema antibloqueo de frenos, ¿cierto? Lo que hace es evitar que, que la rueda deje de girar mientras la moto aún se está desplazando, ¿ya? Es decir, que la moto va a una velocidad superior a cero, ¿cierto? Se va moviendo, pero la rueda va con velocidad igual a cero, ¿ya? Es decir, la rueda va fija y la moto se va moviendo, ¿ya? Esto indica, ¿cierto?, que en esta condición la moto va a quedar con mucho menos posibilidades, en realidad con nulas posibilidades de poder dirigirse hacia donde nosotros le ordenemos que vaya. Va a quedar sin dirección, ¿ya? Porque la dirección depende de que las ruedas estén girando. Para poder nosotros, ¿cierto?, frenar contundentemente con toda la fuerza que tengamos y que las ruedas no se bloqueen, se creó este sistema de ABS, ¿ya? El ABS permite, ¿cierto?, que en el momento de las frenadas, estas sean mucho más controladas, ¿ya? Que yo pueda conservar la dirección en todo momento cuando voy frenando, y esto me va a ayudar, por ejemplo, a que mientras esté en la frenada pueda direccionar la moto hacia la escapatoria que hablamos en la clase del día de ayer o en la clase anterior. Dice, en una motocicleta equipada con un sistema antibloqueo de frenos, la unidad de control del ABS supervisa constantemente la velocidad de las ruedas con sensores de velocidad. Si una rueda amenaza con bloquearse durante un frenado difícil o en carreteras resbaladizas. 1. Presión de frenado, dice. El sistema antibloqueo de frenos regula la presión de frenado de forma selectiva. 2. Frenada sin bloqueo. Garantiza una óptima frenada sin bloqueo de las ruedas. 3. Estabilidad. La estabilidad de conducción y la maniobrabilidad de la motocicleta se mantienen.
¿ya? Entonces, la presión de frenado yo se la doy a la moto dependiendo de cuánto apriete la palanca, ¿cierto? O el accionamiento de cada freno. Ya la palanca que va en la manilla, ¿cierto? Que va en la mano o el pedal que va en el pie. Pero gracias al sistema de ABS, esa fuerza que yo le estoy dando, esa presión que yo le estoy dando, se puede modificar, ¿cierto? Se puede aliviar, es la palabra correcta, ¿cierto? Para hacer que la rueda, en vez de que vaya bloqueada o chantada, como se diría más popularmente, ¿cierto? Eh, vamos a obtener que la rueda vuelva a girar, ¿ya? Inclusive puede seguir girando, puede seguir frenando, pero a la vez seguir girando, ¿ya? Quizás suene un poco contradictorio, pero es así, ¿ya? Porque la rueda, nosotros podemos ir frenando y la rueda va a seguir girando, ¿ya? Pero si nosotros frenamos tanto que la rueda deja de girar, la rueda va a seguir frenando, pero va a dejar de girar. Eso va a provocar que nosotros perdamos, ¿cierto?, el control. Si nosotros tenemos ABS, ¿cierto?, la presión de frenado entonces la va a regular el sistema. No vamos a tener una frenada en la cual las ruedas se bloqueen y vamos a mantener mucho más la estabilidad. Recordemos que la estabilidad es la habilidad de un vehículo para mantener la trayectoria deseada tanto en rectas como en curvas. Aumento de la estabilidad del vehículo y mayor comodidad en la conducción, ¿ya? Aumento de la estabilidad del vehículo y mayor comodidad en la conducción. Mejor desaceleración sin bloqueo de ruedas. Y reducción, que esto es lo más importante, estos son los beneficios del ABS. Y lo más importante por lejos es la reducción en el número de accidentes graves y mortales. En la actualidad, queridos alumnos y alumnas, la gran mayoría de los vehículos tienen equipado el sistema de frenos ABS. Ya los vehículos modernos, los vehículos nuevos, la gran mayoría trae sistemas de ABS, tanto automóviles, buses, camiones, motos. ¿Ya? Entonces el ABS sí o sí sirve muchísimo. ¿Ya? La distancia de frenado para el caso de una frenada de emergencia podría aumentar respecto a la distancia sin ABS. La distancia de frenado podría aumentar, ¿cierto?, respecto a una frenada sin ABS. Esto puede pasar principalmente cuando hay condiciones como que la pista está muy mojada o tiene arenilla o está sucia. Está sucia, ¿ya? Entonces, claro, esto puede pasar, pero la verdad que es más lo que el ABS ayuda que lo que pueda dejar de ayudar, ¿ya? Entonces, desde mi punto de vista propio y personal, probablemente sea mucho mejor opción tener ABS a no tenerlo. Lo mismo que los controles de estabilidad, ¿ya? Sobre todo en vehículos modernos, ¿cierto? De gran potencia, por ejemplo, como una moto de 1000 centímetros cúbicos, eh, es súper bueno, súper importante que ojalá la moto tenga control de estabilidad, al menos para su uso en vía pública. Si nosotros vamos a un cerro en la moto, vamos a un camino de tierra, fuera del camino donde no hay otros vehículos, ¿cierto? O a un espacio controlado, o a una pista de carrera, y quiero desconectar el sistema de control de tracción o el sistema de estabilidad o el sistema ABS, lo puedo hacer, pero no en la vía pública. ¿Por qué? Porque cuando estamos en la vía pública estamos comprometiendo la seguridad de muchas personas. Por ende, tenemos que saber, ¿cierto?,
usar estos sistemas porque previenen muchos accidentes, ¿ya? 3.8 dice, conclusiones y recomendaciones, ¿ya? Esto con respecto al tema de frenos. Ergonomía, ¿ya? Recuerden que la ergonomía se trata más o menos de que las cosas se adapten al cuerpo, ¿ya? Cuando uno dice que una mochila es ergonómica, se supone que esa mochila se adapta mejor a la espalda, qué sé yo, ¿ya? Va por ese lado. Entonces, cuando hablamos de ergonomía, nos dice que es importante llevar adecuadamente el freno delantero y el embrague ajustados a la altura y posición de las manos, ¿ya? ¿Qué significa esto? Cuando yo voy en la moto, mi brazo, mi antebrazo puede ir, ¿cierto? Más así o más así. Entonces, dependiendo, si yo soy más grande, el brazo va a ir más así, si soy más bajo, va a ir más así con respecto a la moto. Cuando yo estoy tomando el manillar, yo voy a tomar el manillar con estos dedos, así, ¿ya? Y con estos dedos voy a accionar las palancas, ¿cierto? Tanto de freno como de embrague, ¿ya? Eso es como lo más común. Entonces, si yo estoy así, la palanca de freno va a tener que estar más abajo para que quede mis dedos en buen ángulo y no queden de esta forma, ¿ya? Y si yo soy más bajo, mi mano va a quedar más así y también esto tiene que regularse para que quede más cerca y no que quede acá y yo que tenga que viajar hacia abajo, ¿cierto? Para tratar de buscar la palanca. Esas pequeñas cosas, esas pequeñas modificaciones hacen que la circulación en la moto sea mucho más segura y que en caso de accidente estemos mucho mejor preparados para poder reaccionar, ¿cierto? Y tengamos, que es lo más importante, que nuestros tiempos de reacción disminuyan, ¿ya? ¿Por qué? Porque no voy a tener que tomarme el tiempo de tener que viajar, por decirlo así, con los dedos mientras estoy en una situación de emergencia, sino que los dedos ya van a estar puestos en la posición que, eh, que se requiere, ¿ya? Para poder accionar de forma inmediata el sistema de frenos. Marcha engranada. Una vez que se haya detenido de forma exitosa la motocicleta, ya frené, me detuve, súper bien, ¿cierto? Vigile por el retrovisor cómo vienen detrás y mantenga la primera marcha engranada por si tiene que evitar un choque por alcance. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que, por ejemplo, yo voy en mi moto y voy llegando a un semáforo, voy solo, ¿cierto? No van más vehículos detrás mío. Entonces freno, me detengo, pero a la vez que me detuve, voy a estar siempre pendiente de lo que está pasando atrás mío. Entonces, si me doy cuenta que viene un vehículo a más de la velocidad que debe venir y que probablemente no va a alcanzar a frenar, yo voy a mantener siempre la primera marcha engranada y el embrague apretado. De tal forma que si me fuera a alcanzar un vehículo que me va a chocar por atrás, yo pueda moverme un poco hacia adelante de forma ágil para evitar ese impacto. Espero que se entienda. Luego habla del uso del embrague. Dice que en una frenada de emergencia usted debe apretar el embrague para evitar que el motor siga empujando la rueda trasera, facilitando así la detención, ¿ya? Esto se refiere que principalmente esto se refiere a cuando nosotros vamos llegando a velocidades más bajas, ¿cierto? Y nos dice que apretemos el embrague porque cuando ya llegamos a velocidades muy bajas nos pasamos, ¿cierto? A que el motor vuelve como a empujar un poco, ¿ya? Entonces cuando vamos allá cerca de una velocidad en la cual se va a detener la moto, embragar al fondo, ¿cierto? Y de esta forma también el motor de la moto no se va a detener
cuando nosotros lleguemos a la velocidad cero. Entonces, dejamos hasta ahí el tema de frenos. Y ahora vamos a empezar a hablar de algo muy importante, que es el adelantamiento. El adelantamiento consiste en una maniobra efectuada, como norma general, por el costado izquierdo del eje de la calzada, mediante la cual un vehículo se sitúa delante de otro u otros que le antecedían. Entonces, el adelantamiento es la maniobra que todos conocemos de adelantar, ¿cierto? Pero esta maniobra tiene varios puntos, varias cosas en las cuales me debo fijar. Y antes de empezar este tema, quiero decirles, ¿cierto? Desde mi experiencia, que adelantar muchas veces ni siquiera significa que vamos a llegar más temprano a la casa. Muchas veces lo que más significa cuando adelantamos o cuando nos vamos apurados a algún lado es que vamos a gastar más combustible, vamos a maltratar más el auto, también vamos a maltratar más nuestro cuerpo, o la moto, el auto o la moto, lo que sea, ¿cierto? Y sin embargo, lo que ahorramos no va a ser mucho. ¿Por qué? Porque sobre todo en tramos de ciudad, por más que tú aceleres, va a llegar un semáforo, te va a tocar rojo y ahí vas a perder todo lo que habías, ¿cierto? Todo el tiempo, digamos, que habías recortado, ¿ya? Es muy difícil poder ganarle a la estimación real de tiempo que nosotros vamos a hacer. O sea que lo que nos demoramos en recorrer del punto A al punto B en Santiago, por ejemplo, depende muy poco de la velocidad a la que vayamos. O sea, podemos irnos súper rápido o podemos irnos tranquilos y la verdad que el tiempo de desplazamiento va a ser muy similar, ¿ya? Y a lo más nos vamos a ahorrar 5 minutos y 5 minutos la verdad que es nada, ¿ya? En muy poco tiempo se pasa volando y por lo menos desde mi punto de vista muchas veces no es relevante si llego 5 minutos antes o 5 minutos después a algún lugar, siempre y cuando no estemos dentro de una hora límite, ¿cierto? Entonces, para eso tenemos que siempre programar nuestros viajes y salir con tiempo de sobra para poder ir tranquilo, llegar a la hora, etcétera. Gastar menos combustible. Además de eso, además de gastar menos combustible, ¿cierto? También vamos a maltratar menos la moto y vamos a maltratar menos nuestro cuerpo. ¿Ya? Si nosotros manejamos la moto más rápido, ¿ya? Obviamente los impactos y todo eso también van a ser más fuertes y los va a recibir también nuestro cuerpo, ¿ya? Entonces, luego habla de las etapas del adelantamiento. Para realizar un adelantamiento con seguridad, antes de adelantar, es la primera parte que vamos a ver, ¿ya? Tenemos varios puntos en los cuales tenemos antes de adelantar, durante el adelantamiento y después del adelantamiento. Esta parte, alumnos, es muy importante. Espero que ahora la escuchen, ¿cierto? Y les sirva para el resto de su vida. Dice que antes de adelantar, uno, verifique que el vehículo que le precede no ha indicado su propósito de desplazamiento. Que le precede significa el vehículo que va adelante, ¿ya? Su adelante de usted. Entonces, verifique que el vehículo que le precede no ha indicado su propósito de desplazamiento hacia el lado izquierdo. Los adelantamientos se efectúan como norma general por el lado izquierdo. Cuidado que no vaya a adelantar al mismo tiempo que usted lo hace. ¿Por qué? Porque los dos van a querer ocupar el mismo pedacito de calle y obviamente van a tener el problema, ¿cierto?, de que no van a caber o que los adelantamientos no van a poder ser, ¿cómo decirlo? No van a poder ser fluidos, ¿ya? Luego dice, antes de iniciar la maniobra de adelantamiento, debe comprobar también, mirando hacia atrás por el espejo retrovisor, que ningún vehículo ha iniciado la maniobra para adelantarle.
no existiendo peligro en la parte posterior. En el punto 3 dice señalizar la maniobra accionando el indicador de dirección o en su defecto con el brazo. Y en el punto 4 dice, si fuera necesario, baje alguna marcha. ¿Por qué les pide que baje alguna marcha en la etapa de adelantamiento? Porque el adelantamiento debe durar siempre lo menos posible. Y para ello, debo usar la aceleración de mi moto para que esto dure lo menos posible. No se trata de pasarnos de los límites permitidos de velocidad. Se trata de que si vamos a 80, queremos adelantar un vehículo, se supone que esto es bien lógico. Se supone que si tú vas a adelantar porque el vehículo que va adelante va a menor velocidad de la máxima legal permitida. Por ende, como tú vas atrás, también vas a menor velocidad de la máxima legal permitida. La aceleración de la cual se habla es para llegar de esta velocidad que vamos, que es inferior a la máxima legal permitida. La aceleración va a ser para llegar de esta velocidad a la velocidad máxima legal permitida. Entonces, de esa forma, ¿cierto? El adelantamiento va a durar lo menos posible, pero me debo mantener dentro de los márgenes de velocidad máxima. Si el vehículo que va adelante mío va a 120 y yo lo quiero adelantar, eso significa que yo quiero ir más rápido que la máxima legal. ¿Ya? Y como yo voy a tener que adelantar más e ir más rápido, es muy probable, ¿cierto?, que me pueda tomar un radar, ¿cierto? O que de alguna forma, ¿cierto?, me pueda llegar un parte, ¿cierto?, por exceso de velocidad. Recuerden que los partes por exceso de velocidad no siempre el carabinero te va a parar, también pueden llegar de forma empadronada, ¿cierto?, a tu domicilio. Luego, tengo otra etapa que se llama durante el adelantamiento. Para esta etapa voy a empezar mostrando la imagen principalmente y explicando sobre la imagen. Ya después vamos a leer lo que dice el texto. Para empezar, ¿cierto? Cuando nosotros vamos a adelantar, obviamente debemos prender las luces de intermitente que van hacia el lado en donde nosotros vamos a usar esa pista. Nos cambiamos, ¿cierto? Vamos, nos cambiamos, pasamos y volvemos a nuestra pista. Pero para que esto sea seguro, hay algunas normas que debo respetar. Como por ejemplo, si ustedes se fijan, ese vehículo azul que está ahí, tiene una especie de campo de fuerza alrededor de él, ¿ya? Obvio que es un campo de fuerza imaginario. Nunca, ni en auto, ni en moto, ni en camión, ni en el vehículo que sea, debo sobrepasar este campo de fuerza imaginario, ¿ya? ¿Por qué? Porque si yo en vez de salir aquí hacia arriba, salgo o llego, mejor dicho, aquí y de aquí salgo hacia arriba, este vehículo puede frenar y si frena me va a chocar. O en realidad yo lo voy a chocar a él por el alcance. ¿Ya? Luego, si voy adelantando y salgo, nunca debo ir en esta zona. Nunca debo ir muy cerca del vehículo, por el lado. ¿Por qué? Porque el vehículo podría, por ejemplo, ver un hoyo o ver un animal en el camino o un obstáculo, cualquiera sea, y podría para esquivarlo moverse hacia el lado que estoy yo, me va a chocar y yo probablemente voy a chocar con un vehículo que venga de frente. Luego, si yo vengo acá en mi moto y me meto en esta zona, si a mí me pasa algo, el vehículo que viene atrás no va a tener tiempo para reaccionar y poder frenar antes de chocarme por el alcance también. Por lo tanto, lo correcto siempre es realizar el adelantamiento dentro de la velocidad máxima legal permitida y ocupando las pistas de esta forma y obviamente de una forma responsable, ¿cierto? Siempre dejar espacio para que en caso de que pase algo, haya tiempo, espacio para poder
reaccionar. Entonces dice durante el adelantamiento. Ahora sí vamos a leer lo que dice. Dice, antes de desplazarse lateralmente hacia la izquierda, debe mirar una vez más hacia ese lado por encima del hombro buscando los posibles puntos ciegos. Súper importante. Nosotros podemos mirar en la moto por los espejos, ¿cierto? Y ir haciéndonos una idea de lo que tenemos que ir haciendo. Pero al momento de adelantar, justo en el momento preciso de empezar a adelantar, podemos mirar por encima del hombro, ¿cierto? Y vamos a alcanzar a ver si es que hay alguien inmediatamente al lado de nosotros en nuestro punto ciego que pudiera causar un problema en mi adelantamiento. Miro, me aseguro que no haya nada y empiezo el adelantamiento. Debe tener certeza, dice, debe tener la certeza de que la pista izquierda está libre. Y dos, debe dejar una distancia lateral que garantice su seguridad. Luego, dice, después del adelantamiento, observe, ¿cierto?, a través del espejo retrovisor la situación del vehículo adelantado. ¿Por qué les dice eso? Cuando yo voy en esta zona, debo inmediatamente empezar a mirar el espejo retrovisor. De esta forma, vamos a ir acá, el vehículo va a ir acá, nos vamos a cambiar para acá, ¿cierto? Y al cambiarnos para acá, ¿cierto? Pueden pasar dos cosas con este vehículo. Una, que el vehículo mantenga su velocidad tal y cual como la lleva y ahí no vamos a tener ningún problema. O puede pasar que el vehículo empiece a acelerar. Si empieza a acelerar, cuando yo me quiera cambiar de nuevo a la pista por la que iba, me voy a encontrar con que el vehículo está al lado mío y podemos tener un accidente. Por eso, siempre debo mirar el espejo retrovisor y asegurarme que el vehículo al cual yo adelanté se empiece a hacer pequeño en el espejo retrovisor, ¿ya? Y de esa forma, y de esa forma, y de esa forma, y de esa forma, me voy a asegurar, ¿cierto?, de que tengo el espacio disponible. También puedo mirar un poquito hacia el lado, ¿cierto? Y entrar. Siempre es muy importante girar, ¿cierto?, con el casco para tratar de ampliar un poquito nuestro rango de visión sin nunca dejar de lado, ¿cierto? Obviamente la visión hacia adelante, que es la principal. Dice, excepciones a las reglas de adelantamiento. Usted puede pasar a un vehículo por la derecha solo en dos situaciones. Cuando el vehículo alcanzado esté realizando o esté a punto de efectuar un viraje a la izquierda y cuando circule por una vía urbana con tres o más pistas de circulación con un mismo sentido de tránsito. Nunca adelante a su propia razón. ¿Ya? Eso es muy importante. La razón, no sé exactamente lo que es, pero, o sea, quizá no sé exactamente cómo explicarlo, pero la razón, así como a grandes rasgos, es como ese ángel bueno y ese ángel malo que uno tiene, que demuestran a veces los monitos, en las películas, que como que una cosa te dice hazlo y otra cosa te dice no lo hagas porque es malo, ¿cierto? Esa es la razón, ¿ya? Lo que me dice cuídate, lo que me dice no vayas tan rápido, lo que me dice ponte el cinturón de seguridad, esa es la razón que está dentro de uno, ¿ya? En alguna parte acá adentro. Entonces, cuando algo me diga que no adelante, no adelante, ¿ya? Si yo veo que la situación va a ser peligrosa, mejor me abstengo y mantengo mi marcha, ¿cierto? Tal y cual como la llevaba. Luego tengo consejos si adelanta con una motocicleta, ¿ya? Consejos si adelanta con una motocicleta. Para empezar la visibilidad. Adelante solo cuando esté completamente seguro de que no circule ningún otro vehículo de frente
y que exista espacio suficiente en ambas pistas para llevarlo a cabo con la máxima seguridad. Las rectas son el mejor sitio para adelantar, porque en ellas usted tendrá una buena distancia por delante del vehículo que le precede, sobre todo si ha de adelantar a un vehículo largo o a más de un vehículo a la vez. Entonces ahí me plantea un tema importante. ¿Puedo adelantar a más de un vehículo a la vez? Sí. Puedo adelantar más de un vehículo a la vez, siempre asegurándome de que las condiciones sean apropiadas para yo adelantar, más aún si van a ser varios vehículos al mismo tiempo o si va a ser, por ejemplo, un camión que es muy largo, ¿ya? Y la visibilidad, completamente seguro de lo que estamos viendo, y también recuerden que la visibilidad o ser visible para un motociclista es muy, muy importante. Luego, aceleración. Use su aceleración para que la maniobra de adelantamiento dure lo menos posible. Es probable que deba bajar alguna marcha para revolucionar más el motor, tener más potencia. Revolucionar el motor significa acelerar más, por si acaso, ¿ya? Señalización y ejecución. Cuando el lugar sea el adecuado, es decir, que las condiciones de la calle sean las adecuadas, por ejemplo, que la calle esté señalizada con línea discontinua, con línea segmentada, ¿cierto? Que es lo mismo. Solo en estas ocasiones, ¿cierto? El lugar será el adecuado. Y el momento, el oportuno, será cuando las condiciones que pueden cambiar en la calle sean las apropiadas para adelantar. Por ejemplo, que no venga absolutamente nada en sentido contrario, ¿ya? Ahí puedo adelantar. Dice, primero, indique su cambio de pista. Use para ello la luz intermitente y seguidamente acelere. Sobrepase el otro vehículo y vuelva a su pista indicándolo de nuevo con la luz intermitente. Entonces, la luz intermitente se activa para empezar el adelantamiento y cuando ya lo vamos terminando también, ¿ya? Se prende para ir a la derecha, para ir a la izquierda, adelantar y luego para volver a la derecha. Siempre que ustedes vayan a girar o cambiar de pista, intermitente. Cuando no prendemos intermitente, solamente cuando estamos doblando el manubrio, ¿cierto? Para seguir una curva en el camino. Ahí no se solamente, ¿ya? Una vez ejecutado el adelantamiento, siga acelerando sin sobrepasar la velocidad máxima. Nunca debemos sobrepasar la velocidad máxima, legal permitida, para conseguir una buena distancia de seguridad entre su velocidad y el vehículo adelantado. Atención, debe tener máxima precaución cuando realice maniobras de adelantamiento en zonas de viento y sobre todo cuando adelante a vehículos de grandes dimensiones, ¿ya? Súper importante, súper importante esta parte en la que nos habla acerca de el adelantamiento en condiciones de lluvia, viento, nieve, ¿ya? Principalmente vamos a hablar ahora en condiciones de viento. Cuando tú adelantas a un camión, este camión actúa como una barrera del viento. Por lo tanto, vas a ir andando atrás del camión, el viento te va a ir afectando, vas a pasar por el lado del camión y es probable que el viento te deje de afectar y eso puede hacer que te desestabilices por un momento. Luego vas a ir circulando, ¿cierto? Con menos viento por el lado del camión y una vez que termines de adelantarlo, el viento va a volver, ¿cierto? A sacudirte con fuerza.
y nuevamente puedes tener problemas de estabilidad. Si me preguntan a mí, en condiciones así como peligrosas, como de viento o nieve, etcétera, yo prefiero no adelantar y mantenerme atrás hasta que realmente sea lo más seguro posible, ¿ya? Entonces, estos cambios entre estar resguardado con el camión y no estar resguardado con él pueden hacer que se afecte la estabilidad, ¿cierto?, de la motocicleta. Luego existen excepciones a la regla de... Perdón, se me está trabando la lengua hoy día. Excepciones a las reglas de adelantamiento. Usted puede pasar a un vehículo motorizado por la derecha solo en dos situaciones. Cuando el vehículo alcanzado esté a punto de efectuar un viraje a la izquierda y cuando circule por una vía urbana con 3 o más pistas de circulación en un mismo sentido de tránsito. Es importante mencionar que se puede adelantar a los vehículos por la derecha, debido a que, debido a que los vehículos deben circular por la izquierda de la calzada cuando hay una vía exclusiva de transporte público. En este caso, debe guardar la distancia obligatoria de 1,5 metros. Sobrepasar. Las normas vigentes distinguen estos adelantamientos de aquellos que se realizan traspasando el eje de calzada, denominándolo maniobras de sobrepaso. Entonces aquí incluimos un término súper importante que tiene que ver también con los adelantamientos. Una cosa, y en esto hace harto hincapié los exámenes teóricos, ¿ya? Una cosa es adelantar y otra es sobrepasar. Entonces se dice que las normas vigentes distinguen estos adelantamientos de aquellos que se realizan traspasando el eje de la calzada, denominándolos maniobras de sobrepaso. Entonces cuando tú adelantas es porque te pasaste al lado de la calle que viene en sentido contrario, pasaste el eje de la calzada. Así se entiende que usted sobrepasa a otro vehículo cuando se sitúa delante de él sin invadir la pista del sentido contrario. Legalmente estas maniobras no constituyen sobrepasos. O sea, no constituyen, perdón, adelantamiento. Ahí me equivoqué, yo los puedo confundir. Así que ojo, estas maniobras no constituyen adelantamientos. Si yo estoy pasando adelante de otro auto, pero no invadí una pista que venía en sentido contrario, no es un adelantamiento, sino más bien es un sobrepaso. Uno no debe efectuar esta maniobra de sobrepaso fuera de la calzada. Esto quiere decir que tú no puedes por ningún motivo utilizar las bermas para adelantar a alguien, como a veces hay un taco y la gente se va por la berma, ¿ya? Si me ve un carabinero, me puede cursar obviamente una infracción y además de eso es una práctica muy peligrosa. ¿Por qué? Porque tú vas adelantando por la berma a una velocidad normalmente considerable y hay un vehículo que se quiere tirar a la berma porque está en pana, por ejemplo, porque necesita parar por algún motivo. Se tira a la berma y resulta que no se espera que venga un vehículo circulando por la berma y se produce un choque por alcance en ese momento, ¿ya? Así se entiende que usted sobrepasa, perdón, vamos acá. Ya, usted no debe efectuar esta maniobra de sobrepaso fuera de la calzada, es decir, no se puede sobrepasar por la verma. Sin embargo, la ley de convivencia permite que los conductores, esto es súper importante, que los conductores de ciclos, motocicletas o motonetas puedan sobrepasar por la misma pista a otros vehículos por cualquiera de los costados de estos, para alcanzar la línea de detención o la línea de detención adelantada según corresponda. Aquí les está hablando a, a los motociclistas que están en un taco, ¿ya? Cuando el tránsito está detenido y hay un taco, recuerden que el motociclista está más expuesto a las condiciones climáticas, por ejemplo, al sol, al calor, a la lluvia, al viento, al frío, etc. Además de eso, las motos normalmente aceleran mucho más rápido o tienen mucha mejor aceleración que un vehículo. Entonces, viendo esto, la ley faculta a los motociclistas, ¿cierto? O a las personas que tienen una motoneta, pero hablemos de
motociclistas en general, a poder pasar entre medio de los autos siempre y cuando los autos estén detenidos. ¿Para qué? Para alcanzar a donde empieza el taco. Normalmente un semáforo, un cruce, etcétera. ¿Ya? Se puede hacer. Muchas personas se enojan y dicen, oye, tú deberías ocupar el mismo espacio de un vehículo, ¿cierto? Eso está bien, pero en circulación, cuando se están moviendo todos. Cuando no se están moviendo y hay un taco, los vehículos están detenidos, las motos están facultadas para poder pasar entre el tránsito, ¿ya? Siempre esta circulación debe ser muy cuidadosa y muy lenta. ¿Podemos avanzar? Sí, pero no rápido, muy lento, muy tranquilos, ¿cierto? Porque entre medio de los autos pueden aparecer personas, sobre todo en Chile, mucho vendedor ambulante en los tacos y todo eso, ¿cierto? Entonces uno va de repente entre medio de los autos y de la nada ser una persona con unos Super 8, ¿cierto? Unos turrones, qué sé yo, y si tú vas muy rápido, no vas a alcanzar a parar y lo vas a impactar, vas a tener un accidente, que puede ser grave, ¿cierto? Dice explícitamente acá, esta maniobra deberá efectuarse a una velocidad moderada, tomando las precauciones necesarias, siempre que los vehículos sobrepasados se encuentren detenidos, ¿ya? He dicho, caso cerrado, ¿ya? ¿Se puede? Sí. ¿Se puede pasar por entre medio en un taco? Sí. ¿A mucha velocidad? No. Velocidad moderada. ¿Cuando los vehículos están moviendo? No. Cuando los vehículos están detenidos, ¿ya? Siempre, siempre, alumnos, siempre, siempre deben obedecer a su razón, ¿ya? Cuídense mucho. Y por último, les voy a poner este ejemplo. Dice, suponga que usted circula a 90 kilómetros por hora y que va a adelantar al vehículo que le precede. Número uno, de pronto a 350 metros de distancia aparece un vehículo que viene en sentido contrario y que también marcha a 90 kilómetros por hora. Dos, el adelantamiento tarda 8 segundos. Tres, en ese tiempo usted y el vehículo que viene en contra recorren cada uno 200 metros. El vehículo adelantado recorre 160 metros. El accidente es un hecho. En esta situación, ¿dónde estuvo el problema? El problema estuvo en el punto 1. De pronto a 350 metros de distancia aparece un vehículo. Ahí, cuando yo vi el vehículo todavía no empezaba a adelantar, ¿cierto? Debí haber evitado o detenido mi maniobra. ¿Por qué? Porque si yo veo un vehículo que viene de frente, es imposible que yo, como ser humano, pueda determinar la velocidad a la que viene. Puede ser que ese vehículo venga en pana y venga a 20 kilómetros por hora, o puede ser que ese vehículo recién robó un banco, ¿cierto? Y vengan arrancando en el vehículo y venga a 200 kilómetros por hora. Entonces yo no puedo saber si el vehículo va a llegar rápido donde mí o me va a dar tiempo para alcanzar el adelantamiento. Por eso nunca deben adelantar cuando viene un vehículo en sentido contrario. Nunca. Fíjense la cantidad de datos que habría que analizar acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ustedes creen que van a poder analizar esa cantidad de datos, medir las distancias, medir las velocidades, tomar el tiempo para poder decir que van a alcanzar a hacerlo con justa razón? Por supuesto que no. Por ende, si yo veo un vehículo que viene en sentido contrario, no adelanto, no adelantes, ¿ya? Eso, queridos alumnos, espero que su vida como motociclista esté llena de aventuras bonitas y no de accidentes, ¿ya? Pero para eso tienen que cuidarse, tratar de aprender lo que más se pueda, ¿cierto? Una vez que ya aprendo una cosa, buscar otras alternativas, donde poder tomar cursos, cursos presenciales, cursos de pista, cursos de tierra, etcétera. Ya hay muchos cursos que se pueden tomar en la actualidad
para aprender a controlar mejor nuestras motos, tanto en asfalto como en tierra. Así que les recomiendo siempre también que puedan tomar cursos, ¿cierto?, presenciales de conducción en sus motos. Les mando un abrazo, cuídense mucho, ha sido un placer para mí hoy día hacerles esta clase. Esto es practicatest.cl y mi nombre es Ricardo Cornejo. Nos estamos viendo nuevamente el día lunes a las 3:15 de la tarde para una nueva entrega, ¿cierto?, de practicatest.cl. Nos vemos, cuídense. Chao, chao. Clase C.